Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. Ahora da comienzo Manantiales en el Desierto con el pastor José Oscar Martínez de la Iglesia Defensores de la Fe en Callejones. Muy buenas tardes, mi amado pueblo. Dios le bendiga en esta gloriosa tarde que nos dio el nuestro amado y Padre Celestial para deleitarnos y gozarnos en el Señor, en su palabra, en la experiencia única y transformadora y redentora a través del amor de nuestro Señor Jesucristo. Reciban un caluroso saludo de este que le habla, el pastor José Oscar Martínez Rivera, de la Iglesia Cristiana Camino de Emaús, Defensores de la Fe, en este hermoso pueblo de Lares. Estamos ubicados en Callejones, así que para mí ha sido un privilegio, una oportunidad, en que podamos estar comunicándonos con ustedes a través de en el 1200 AM, 93.3 FM, 92.1 FM HD4, a través de Instagram, de YouTube y Facebook, de todos estos medios de comunicación. Y sabemos que hay un pueblo hermoso que está en la distancia, pero que a pesar de la distancia, que estemos conectados a través del Espíritu Santo, que nos lleva a toda verdad y justicia. Es decir, que estamos en unos tiempos extraordinarios, unos tiempos maravillosos, unos tiempos en los cuales sentimos el gozo, la paz, la dirección, la fortaleza y la sabiduría del Espíritu Santo. Y mi amado nos puede llamar al 897-1200, 897-3889, petición, oración, saludo, mi amado. Sabemos que hay un pueblo hermoso que está en unos procesos, y cuando hablamos de procesos son diferentes circunstancias que vivimos, y creemos que en medio de todo eso hay un Dios que obra, que ministra, que sana, que restaura, que salva, y queremos que esa oración ferviente, que ese paso de fe, decirle: Señor, yo estoy en mi casa y estoy en este proceso, estoy en recuperación, pero yo te creo a ti. Es ante la adversidad o ante el momento que tal vez no esperamos estar preparados humanamente, pero sí confiados y esperanzados de que aquel que dijo que va a estar todos los días con nosotros hasta el fin, hoy para ti, para mí es una realidad. Así que reciba un fuerte abrazo y saludo. Y queremos, mi amado, saludar a esta gente también a través de la fábrica, allá en Moca, toda esa gente hermosa que también están conectados. Sabemos que hay un Dios maravilloso, un Dios de poder y de unción. Y durante la semana, mi amado, tenemos diferentes cosas que hacemos. Pero nosotros en esta congregación, te invito, mi amado, si no tienes una congregación, tienes un lugar donde asistir, los martes. Los martes tenemos tiempo de oración. A las 7 estamos clamando, orando a nuestro Dios. Luego a las 8 tenemos nuestras clases bíblicas. A las 7:30 se reúnen nuestros jóvenes, y a las 7 también un grupo de niños hermosos que adoran y glorifican el nombre de nuestro Dios y Padre Celestial. En el día de hoy, pues, tenemos siempre todos los jueves a las 8 nuestro retiro de oración y ayuno. Y nuestro hermano José Nieves, pastor Nieves, Cheo, estuvo hablando de la escatología, de cómo se formó la Biblia, qué es lo que había, un estudio muy, muy interesante de aprendizaje, de comprensión. Y mañana, viernes, está el culto a cargo de nuestros jóvenes. Para toda la iglesia, le invitamos a mis amados jóvenes, joven que estás en tu casa, que quieres adorar y glorificar al Señor. Te invitamos que seas parte de ese propósito, de ese plan maravilloso, de esa sanidad que Dios hace en la vida de nosotros. Y el domingo, mi amado, estamos a las 10 de la mañana adorando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Si quiere acompañarnos, le voy a dar mi número de teléfono personal. Si me quiere llamar, anote por ahí. Se busca un bolígrafo, papelito,
o si quiere anotarlo directamente en su teléfono, 787-222-9906. Lo voy a repetir una vez más, 787-222-9906. Mi amado, quiere hacerle un culto en su hogar, estamos allí, visitamos, estamos con usted. Momentos inigualables, tiempo de Dios, tiempo de búsqueda, tiempo de creerle a Dios en medio de todo lo que ha sido el Espíritu de Dios. Hemos comenzado desde el 4 de enero, vamos a tener 40 días de oración y ayuno, enfatizando en diferentes temas. Uno de los temas era la iglesia llena del Espíritu Santo. Lo importante de la iglesia cuando está llena del Espíritu Santo. Y esta semana vamos a hablar de lo que es la sanidad mental, física y espiritual. Comenzamos la primera semana hablando de la familia, la segunda semana hablando de los hijos, la tercera semana, que esta semana, estuvimos hablando, toda esta semana se está hablando, proyectando, hablándose, hermano Axel Barreto estuvo hablando de la iglesia llena del Espíritu Santo. Y ahora, este domingo, comenzamos y vamos a estar hablando de la iglesia cuando está sana física, mental y espiritualmente. Es decir, que son tiempos en los cuales estamos en la búsqueda, en la entrega y la proclamación del Evangelio en medio de todos los tiempos que estamos viviendo. Es decir, que es necesario, amado pueblo, reconocer los tiempos que estamos viviendo, unos tiempos que nos está enseñando que el deseado de las naciones es Cristo y pronto ha de venir. Así que estemos preparados, apercibidos, listos para ese momento tan extraordinario, que será un momento glorioso para que usted sea parte de ese levantarnos y estar en la presencia de nuestro Dios por toda la eternidad. En esta tarde, mi amado, queremos considerar compartir un texto de la palabra, aparece en Jeremías capítulo 18, versículos de 1 al 10, bajo el tema Dios tiene el control de nuestra vida. Dios tiene el control de nuestra vida. Y queremos leer los primeros 10 versículos de Jeremías capítulo 18, y dice así: la palabra de Jehová vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero, y aquí que él trabajaba en la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vez según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. Es aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré a la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había hablado, determinado a hacerle. Dios, amantísimo Rey soberano, Padre celestial, te damos toda gloria y toda honra, alabanza al Dios eterno, aquel que nos salvó, aquel que nos redimió, aquel que nos perdonó, aquel que nos lleva a la realidad de quiénes somos, hacia dónde vamos y quién es nuestro caminar si tú no estás. Cuando tú estás, Señor, eres la luz eterna, eres la fuente inagotable, eres el príncipe de paz, eres el que perdona nuestros pecados, el que nos restaura, el que nos saca del foso cenagoso de la desesperación. Eres aquel, el buen pastor que da su vida por las ovejas. Y así lo hiciste. Y así a través de tu muerte resucitaste. Y justamente somos resucitados en Cristo Jesús, Señor nuestro, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mi amado, quisiéramos entender algo porque cuando
Dios le habla a este hombre, lo lleva al alfarero. El alfarero es una persona importante en aquella época. Él producía o hacía utensilios esenciales, jarras, cuencos como tipo plato, lámparas. Y gran parte de estos utensilios eran para almacenar alimentos, agua, eran para servirse a la comida, para guardar los depósitos de aceite. Eran objetos indispensables en la vida antigua. Es decir, tal vez hoy compramos ya los productos enlatados, tal vez tú los preparas en tu casa y los tienen en base al vacío, pero entonces ellos los preparaban y ese hombre tenía una visión y él le había determinado para qué función estaban establecidos dentro de su visión, las características que van a tener, la firmeza, el tamaño, el ancho, conforme a la necesidad que había en aquel momento. Pero mi amado, vasija que hacía utilizaban el barro o arcilla, y esto lo transformaban en objetos útiles, duraderos mediante la cocción. Es decir, que estos procesos en los cuales eran llevados, eran moldeados y se llevaban a un lugar donde iban a recibir ese calor y se iban a cocinar, y esa vasija iba a secarse, iba a haber un cambio, iba a quedar en un estado, en vez de aquella vasija húmeda, iba a quedar sólida, y había un proceso de limpieza, un proceso de arreglo, un proceso de pintado, de arreglo, de muchos detalles, para que él le diera lo que realmente quería y que fuera atractivo para que el cliente que viniera buscando un objeto o un utensilio que fuera el que fuera más práctico para él, y también conforme a la cuestión económica, porque los habría, me imagino, muy bonitos, con muchos detalles, otro más sencillo, y se ajustaba de acuerdo a la necesidad que había. Pero mi amado, lo que nos está enseñando en este momento la palabra del Señor es que Dios utiliza esta metáfora para enseñarle al pueblo de Israel su soberanía, que Él está por encima de todo, que Él es el Dios creador, el Dios eterno, el Dios que los llamó, que los escogió, el Dios que tiene un plan perfecto dentro de aquel pueblo para transformarlo y para que el pueblo fuera aquel lugar de donde iba a esa palabra ser enviada, esa palabra llevaría a los confines de la tierra. Un proceso extraordinario. Y mi amado también nos dice que puede moldear el destino. Ese Dios establece el propósito que puede cambiar el designio, puede cambiar la forma de esa persona, puede cambiar muchas cosas. Y así como el alfarero moldea, así lo hace el Señor y Dios eterno. El barro puede ser remodelado, puede arreglarse, y también se puede desechar las naciones. Es decir, que aquel barro el cual estaba trabajando se podía arreglar, pero a la misma vez se podía desechar y botarlo. El Señor está diciendo, yo tengo la autoridad, cuando dice soberanía, de arreglar, de la misma manera desecharlo. Ya no es funcional, ya no está en mis planes, ya no lo considero. Es decir, que es un proceso en el cual el Señor está diciendo que las cosas son en conforme a su voluntad, y el comportamiento humano va a depender del comportamiento, la actitud nuestra, en aquel caso la actitud de aquel pueblo que estaba pasando, a lo que puede hacer entonces el cambio de pensar de lo que hacían. Y el Señor le está dando una advertencia en el cual hay una paciencia fruto del Espíritu y el poder restaurar la humanidad. ¿Sabe? El Señor espera, aguarda, ¿para qué? Para que el pueblo fuera restaurado, para que el pueblo fuera transformado. Y cuando lo miramos al plano de nuestro, también ese Dios nos está hablando, que nosotros podamos entender que Él ha esperado, ha guardado y ha establecido unas pautas. Pero el tiempo es, mi amado, no es lo que tú estás esperando cuando acontezca, sino nuestra decisión, que cambiará todo lo que somos nosotros. Nuestra decisión en conformidad de la palabra que he recibido,
nuestra decisión ante el mensaje de algo que te han dicho que tienes que hacer, pero lo damos para más luego porque todavía no es el tiempo. Y es el tiempo de entender que nuestra vida en esta tierra está limitada. Cuando hablamos limitado, nos podemos ver bien. La palabra nos dice en Santiago que somos como la flor del campo, que hoy somos y mañana no seremos. Es decir, que estamos viviendo de una apariencia que nos vemos bien, pero puede cambiar en cuestiones de segundos, minutos, horas. Puede cambiar nuestra estructura de nuestra salud, puede cambiar de estar en la existencia de esta tierra, a partir de esta tierra, porque no hay nada escrito aquí que yo pueda decir, voy a durar 90 años, yo no sé cuánto voy a durar. Lo único que yo sé es que Dios me ha dado el privilegio de estar hoy aquí y me estoy deleitando y gozando este momento que Dios me dio. Cada cosa tiene su afán, pero yo tengo que entender que hay algo importante que tengo que mantener, es la gratitud y el agradecimiento, la búsqueda de la intimidad de Dios mientras, dice su palabra, mientras pueda ser hallado. Es decir, que es tiempo hoy de poder hallar la presencia del Señor, de ser restaurados y poder entender el propósito de Dios. Dios llama a Jeremías en un momento desde su juventud, es decir, que Él lo escogió desde antes de nacer. Ya el Señor tiene un plan perfecto para este hombre, para ser un profeta a Judá y a las naciones. Es decir, que para que predicara que el arrepentimiento, y cuando hablamos de arrepentimiento, es cuando la persona reconoce su condición, su conducta, lo que es su vida, y esa persona hace una introspección y reconoce y admite los errores que cometió y está dispuesto a cambiar y transformar su vida, reconociendo que hay uno que es el único que puede hacerlo y a través del poder del amor de Dios. Y en la figura de Cristo para nosotros, ya que el pueblo está diciendo, tiene que haber un cambio. Está pasando algo en lo cual el pueblo de Judá, porque mi amado, todo está en base a lo que ha sido la enseñanza, los valores, los principios. Es lo que nos han enseñado nuestros padres. Nos enseña el respeto a la vida, el respeto al ciudadano, al vecino, a todo lo que hay. Pero entonces yo tengo que entender que me enseñan unos valores, nuestros padres. En la iglesia aprendemos a amar a Jesucristo y a mi prójimo como a mí mismo. Me enseñan unas directrices de cómo debe el ser humano agradable a Dios, que tenemos que entregar todo lo que somos, que tenemos que reconocer y que tenemos que vivir una vida íntegra, agradable al Señor. Pero entonces lo que le está hablando en este caso es que el pueblo de Judá abandonó los preceptos, los mandamientos, todo lo que el Señor le había dicho que hiciera, dieron la y volvieron a la idolatría. Se metieron a adorar y a relacionarse con dioses paganos. Es decir, que aquella adoración, aquellos ídolos, es desobediencia a su pacto. Había un pacto de Dios con ellos, pues rompieron el pacto. No le estaban cumpliendo. Y venía juicio divino a través de Babilonia. Ellos van a ser castigados y van a ser llevados a Babilonia. ¿Qué te estoy hablando, mi amado? Por eso estoy hablando que son los principios y los valores enseñados. Estamos hablando que la desobediencia trae unas consecuencias. Cuando nuestros padres o le decimos a nuestros hijos, los enseñamos, porque no es decirles sin saber, sino enseñarles lo correcto o lo incorrecto, para que en el momento cuando se encuentre en ese momento importante de su vida, pueda hacer la diferencia de saber discernir, de saber tomar la decisión correcta, primeramente agradable a Dios, y que lo que sus padres le enseñó, los pone en práctica. Mi padre me enseñó, mi madre me enseñó, y cuando llegue el momento de estar en un grupo, presionados, jóvenes o personas adultas, puede hacer la diferencia, no por ceder para que se burlen o se rían, sino que estén muy claros con su identidad, con su estilo de vida y puedan permanecer en la fe y en la convicción de los valores que han adquirido, que son parte de ellos. Y nosotros podemos ver el ejemplo transformador, aunque sean muchos en contra, pero damos el fiel testimonio
de lo que hemos aprendido. Entonces este pueblo, mi amado, se había distanciado, es decir, que se había estado aislado del Señor. Y me llama la atención porque la palabra del Señor le habla a este joven o a este hombre, a Jeremías, diciendo, levántate. Es decir, que cuando le está invitando, dice, levántate, es para que se prepare. Prepárate, está percibido. Tal vez el profeta estaba acostado, tal vez estaba durmiendo, no dice la palabra muy claro, tal vez estaba sentado, tal vez estaba en una postura escuchando, porque el Señor dice que la palabra, dice el Señor vino palabra diciendo, levántate. Él está atento, pero le está diciendo, tienes que estar preparado porque va a haber una oposición. Gente se van a ir en contra, va a haber persecución y rechazo. Cuando tú y yo le servimos al Dios de los cielos y la tierra, hay oposición del mismo infierno, porque Él sabe que Él vino a matar, hurtar y destruir, y Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. Y cuando tú ves la sangre de Cordero, porque eres lavado por la sangre de Cristo, el plan de Él es destruir a aquel que se levantó, a aquel que fue el que pecó, que fue desobediente al principio, se mete para destruir la hermosa creación, en lo cual está destinado para el infierno, para Satanás, un lugar de tormento. Y todo aquel que pecare está destituido. Dice, por cuanto todos pecamos, pero en Cristo somos restaurados. Es decir, que lo que está estipulado para Satanás es un lugar de tormento, no para nosotros. Pero cuando nosotros negamos y no aceptamos a Cristo, lo que hay es condenación. Y para eso vino Cristo, para reconciliarnos. Yo te estoy hablando que si hoy tú no has tenido la oportunidad, ¿qué mejor oportunidad que tú puedas abrir tu corazón a Cristo? A veces nuestras actitudes, tal vez nuestro pensar, nuestros conocimientos nos llevan a entender que estamos bien. Ese pueblo conocía, mire mi amado, conocía, pero se dejó un espacio y cayó. Y a veces caemos dentro de una jaula encerrado y las puertas están abiertas. Pero el enemigo te ofrece el deleite para entretenerte y hacerte que estás bien y disfruta de las cosas que aparentemente son deleitosas, pero estás tan inmerso en eso, pero lo que te está diciendo es, lo que te estoy ofreciendo es pasajero y vacío, porque si te mantienes ahí y llega el momento de partir esta tierra, ya sea que muera o venga Cristo, lo que te va a lograr es el lugar que me toca a mí, un lugar de tormento, y eso es lo que Él quiere. Pero como el enemigo es astuto y Él conoce, Él va a buscar la manera y la forma de disuadirte, de buscar la manera de enfocarte en todo lo contrario, que es el plan perfecto de salvación, y te encierra y estás en esa jaula donde lo ves bonito. Como yo vi una ocasión en una película que aquellas personas utilizaban unos mecanismos para que la gente viera que el lugar donde estaba era un lugar bonito, pero cuando uno de los que estaba allí, que no estaba bajo una droga que le habían inducido a ellos, le habían puesto esa droga, el hombre empezó a notar y ver realmente los rostros de aquellas personas, ver la pudrición que había en aquel lugar. Por eso entonces cuando el hombre está lleno del Espíritu Santo, puede ver, tiene la visión y sabe en el lugar correcto donde está. El que no, pues está encerrado en esa jaula y las puertas están abiertas, no es que las puertas están cerradas, pero el enemigo lo tiene entretenido y no puede salir. Entonces el pueblo de Dios está en aquel lugar y Él está diciendo, prepárate, ¿sabes qué? Van a haber situaciones muy difíciles, van a haber rechazo, pero es un mensaje que iba a traer y era que muchos no lo iban a aceptar. Y es el mensaje que hoy mucha gente lo quiere aceptar a Cristo. El mensaje de salvación, de perdón, de restauración, porque viven la vida buena y placentera. Gente espectacular y maravillosa, inigualable. Gente con gran corazón. Gente tremenda, excelente. Yo diría, como dice uno, hasta mejor que uno. Con unos valores. Pero hay algo importante que necesita el ser humano: conocer a Cristo, arrepentirse y entregar su vida. Y su vida va a cambiar totalmente. No es que no vas a tener situaciones, pero vas a tener la seguridad y la confianza
del que está contigo es mayor del que viene en contra de tu vida. Es decir, que entonces lo que me está llevando esta palabra, lo que me está diciendo esto, es que hay algo importante. Hay algo importante en esa rueda del alfarero. Este símbolo de las circunstancias de vida. Es decir, que aquí, donde lo que está dando la vuelta en ese entorno, esa rueda, eso está dando vuelta por el que tiene el control. ¿Quién es? El alfarero. El alfarero tiene el control de todo. Dios tiene el control de todo. Dios está diciendo, le dijo al profeta, ponte de pie, levántate, ármate de valor, porque vas a cumplir lo que te voy a decir que hagas. A veces la palabra del Señor viene de una forma firme, correcta, para llevarnos a nuestra realidad. Pero la proclamación de lo que venía, que eran los juicios de Dios, y lo que era inevitable para el pueblo de Judá, que iban a ser conquistados por los babilonios. Y le está diciendo al pueblo que se tienen que someter y prepararse para salir de aquel lugar. Tu vida va a cambiar. La libertad que tú tienes, que la cambiaste de servirme a mí, adorarme a mí, a adorar una imagen creada para el hombre, a la idolatría, aquellas cosas en las cuales no es el fundamento y lo que tú has aprendido, pero vas a ver unas consecuencias que te van a privar de tu libertad, que te van a llevar a una tierra extranjera, donde vas a ver que van a morir muchos allá sin sentir la libertad de lo que tienen disfrutarlo. Por eso cuando estoy diciendo que el ser humano, cuando no tiene a Cristo, cuando es controlado por el enemigo de las almas, es esclavo. No tiene libertad. Porque eso es lo que quiere, que el ser humano no tenga la libertad y la tranquilidad. Pero entonces, este hombre inigualable, este profeta, le está hablando y le está diciendo, el Señor Dios le está diciendo, cuando tú llegas ahí te voy a explicar algo. Pero hay un momento, la respuesta de Jeremías no fue cuestionar. A veces le preguntamos a Dios y cuestionamos. A veces estamos predispuestos cuando nos dicen algo. Mas este hombre respondió inmediatamente al llamado. No cuestionó, simplemente escuchó. Hay momentos que en nuestra vida tenemos que escuchar. Hay momentos que tenemos que callar. Y obedeció lo que le dijo, que fuera a casa del alfarero. ¿A dónde Dios te ha llamado hoy? ¿Cuál fue el llamado de Dios para pregonar el evangelio, para adorarlo en espíritu y verdad, para visitar a los enfermos, para poder estar como ese instrumento que Dios ha llamado en este tiempo tan necesario? Pero le dijo algo importante. No le dijo lo que iba a hacer. Simplemente ve allá. Y cuando llegara a ese lugar, te voy a decir las razones por las cuales tú vas a ir a ese lugar. Y vas a recibir las instrucciones de Dios. Dios nos habla muy claro. Y a veces queremos la respuesta. Y a veces no es que la respuesta, es que lo que el Señor quiere es la obediencia, el sometimiento de nuestro carácter, de nuestra visión. Porque cuando yo voy con la visión mía, con mi carácter, mi visión va opacada. Ya no estoy objetivamente, sino yo estoy mirando lo que me voy a esperar. Pero cuando tú vas respondiendo al llamado de Dios, no pensando en lo que tú quieres que sea, sino lo que es la voluntad de Dios, el panorama cambia. Por eso entonces, este Dios eterno le está diciendo lo que ve Jeremías, un hombre en su vida cotidiana. Un hombre haciendo un trabajo que tal vez la gente lo vería constantemente ni le daría importancia porque estaba cansado de verlo. Utilizando el barro, moviendo los pies. Las ruedas del concepto de lo que está haciendo, que hay mucha paciencia, creando que había puesto en su mente, en su corazón hacerlo. Ese hombre, tal vez donde había mucho polvorín, donde había barro, donde sus manos estaban llenas de barro,
su cuerpo, tal vez su rostro, pero ya tenía una visión exacta de lo que quería hacer. El Dios de los cielos tiene algo establecido y estableció cuando dijo hagamos, que nos hizo a su imagen y semejanza y nos dio un aliento de vida. Es decir, que dio un polvo, a ese polvo lo sopló, hizo una figura que eres tú y yo. Pero aquel Dios de los cielos y de la tierra le está diciendo, ese hombre que está allí en la rueda, que está dando y con mucha paciencia ha creado y tiene algo en su mente. Él está llevando poco a poco. Tal vez el que no sabe empieza a hacer la vasija y si no le da la forma. Pero la firmeza de sus dedos, de sus manos, la visión que tiene él ya en su mente y ya lo tiene programado porque va a ser un instrumento, va a ser una vasija inigualable. Y es lo que Dios quiere hacer de ti, que tú seas una vasija de honra para un depósito poderoso que es el Espíritu Santo en tu vida hoy. Así que te pido si puedes escuchar esta alabanza y me puedes llamar al 897-3889, 897-1200. Queremos orar por ti. Hoy hay una mesa, hay un alfarero que es Cristo y Él quiere moldear tu carácter. Él quiere cambiar toda esa estructura de un pasado a una estructura renovada y restaurada y transformada a través del poder de su amor. Así que escuchamos esta alabanza y luego continuaremos platicando contigo. Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación. Yo quiero subir al monte de Sión, contigo habitar por la eternidad. Tú abriste el camino que lleva hacia el Padre, entregaste tu vida, derramaste tu sangre. Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación. Marcaste la historia con tu salvación, quitando el pecado que nos separó. Y abriste el camino que lleva hacia el Padre, entregaste tu vida, derramaste tu sangre. Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación, Rey de justicia.
ese ser nuestro que transforma nuestra vida, que nos lleva a entender el propósito y el designio maravilloso de en el corazón nuestro, mi amado. Ese Dios maravilloso e inigualable que hoy nos ha dado una oportunidad extraordinaria. Por eso, mi amado, cuando estamos hablando de este texto bíblico, dice que cuando este hombre estaba trabajando, estuvo ya esa vasija, estaba trabajándola, ya la tenía en su mente, estaba forjándola, estaba haciendo, y cuando estaba a punto de terminar, o estaba a mitad, se echó a perder en sus manos. El esfuerzo, la paciencia, el entrega, y viendo que se había echado a perder, no se molestó si se levantó, sino que volvió nuevamente con esas manos firmes, y por mucho había hecho aquello y tanta vacía inigualable, pero una vez más se echó a perder. No fue la razón para no volver a hacerla. Al contrario, volvió nuevamente e hizo otra vasija conforme que a él le pareció cómo tenía que ser. Es lo que Dios nos habla hoy. Es nuestro carácter que quiere imponerse. Es nuestra actitud que a veces quiere prevalecer. Son nuestras decisiones que son importantes, pero realmente no van cónsonos con el propósito de Dios. Y me está llevando a entonces que aquel hombre, una vez empezó a bregar con la vasija, empezó a notar, se le rompió, se le dañó. Y él no dijo, hasta aquí llegué. No, yo veo un Dios que está trabajando con tu carácter, con mi carácter, con nuestro diseño imperfecto, pero perfeccionándose Él en nuestras vidas. Y con ese amor y ese calor de su amor y su pasión, empieza a formarnos, a transformarnos, a levantarnos. Lo que estábamos establecido de una muerte nos lleva a una vida ante la luz de su amor eterno. Decir que aquello que tal vez de que estabas en delitos y pecados, aquellas cosas que se hacían en el pasado, ahora son nuevas. Ya no estabas con aquella persona maldiciente, ya no estabas mirando y con la agresividad hacia otros, ya no estabas en el adulterio ni en la fornicación, ya no estabas practicando la hechicería, la brujería, ni el ocultismo, sino que estabas buscando la dirección para ser libre. Y es lo que el Señor hace, forjando y limpiando, pero el ser humano tiene que estar dispuesto a recibir, tiene que estar dispuesto y un corazón. Por eso es arrepentirse, reconocer. Y vemos que esa visión, Él nuevamente hace la vasija conforme a Él le pareció. No como la vasija como siempre el ser humano quiere hacerse. Es que el ser humano quiere irse en una dirección, no. Cuando tú y yo venimos a Cristo, entregamos nuestra voluntad. Así como el Padre, cuando Cristo estaba en Getsemaní, que estaba en aquel momento tan crucial, que ahí fue la victoria de Cristo. La victoria de Cristo fue cuando dijo, sea tu voluntad, no la mía, pasa de mí esta copa. Es cuando reconoce que está dispuesto a hacer la voluntad del Padre. ¿Por quién? Por usted y por mí. Entregar su vida para salvarnos. Entonces, cuando tú y yo estamos dispuestos, aceptamos la voluntad de Cristo, es porque estamos dispuestos a que haya una transformación, un cambio en nosotros, muriendo lo que es el pasado. El morir no es que vamos a morir literalmente, es espiritualmente. Todas aquellas cosas que vienen en nuestra mente, en nuestro corazón, el Señor las saca, dice que con nuestros pecados lo tira a lo profundo de la mar y se olvida de ellos. Pero nosotros no. Entonces, a través del Espíritu Santo, que nos restaura, nos redime y nos transforma, podemos tener la seguridad de la transformación de ese poder, de esa palabra. Por eso entonces, Jeremías está observando, mi amado, esos detalles en la humanidad, humanamente. No tendrá una importancia más allá, pero es como Dios se devela como creador, como un Dios de propósito. Es el propósito del Dios que tiene para contigo hoy, de hablarle a un hombre, para llevar un mensaje inigualable a una nación, a un pueblo, a un sector, a unas personas o un individuo. La palabra del Señor es para todos,
Hay unos que endurecen su corazón. Hay unos que no quieren saber. Pero la pregunta que te hago, ¿qué daño te hace el Evangelio de Jesucristo a tu vida? En conformidad de cómo estás viviendo. Tu matrimonio está al borde del colapso. Dirían por ahí muchos irremediablemente. Tal vez estás hablando de divorcio, estás por firmar papeles. Tus hijos están en una crisis. Tus padres, tus suegros, tus amistades. Analiza, piénsalo. Muchos han pensado ya privar la vida de la otra persona o agredirla o estar en una actitud tan inmersa, inclusive hasta ocasionarse daño corporal. Hoy te estoy diciendo que hay uno que puede y quiere cambiar tu vida, tu estatus emocional, físico y espiritual. El único que puede es Cristo. El único que puede transformar tu vida. Te estoy hablando, mi amado, que ese mensaje que ha llegado a naciones, ese mensaje que ha llegado a diferentes pueblos, a diferentes sectores, es el mensaje que hoy te estoy hablando a un grupo de personas y a ti hoy individual en tu casa. Que Él quiere transformar tu vida. Que tengas plenitud de gozo. Mi amado, nosotros no vamos a ser eternos. Yo no sé cuánto tiempo yo voy a vivir, pero yo sé que el que vive en mí me da una esperanza de vida eterna. Pablo muy claro pudo decir, sea que vivamos o muramos, ¿somos de quién? Del Señor, del Dios eterno. Nuestro carácter, nuestra definición está por el amor y la convicción y transformación cuando reconocemos a Cristo como nuestro Salvador. Hay un cambio radical y total en nuestras vidas, pero tú y yo, mi amado, ese mensaje, ese de lo que puede ser simple, pero su mensaje es directo e inigualable para que tomemos acción, para que evaluemos nuestra forma de vivir, mi amado, y volvamos al camino inicial en el cual Dios nos ha llamado en este tiempo. Es que yo he sido siempre así. Es que eso fue lo que yo aprendí. Es que es la ley de la calle lo que he aprendido. ¿Seguirá siendo conforme lo que debía ser? ¿O puede haber una transformación total y radical en tu vida? Cuando vemos hoy día personas que estuvieron en el bajo mundo, como se dice, que privaron de muchas personas, que agredieron, hicieron muchos actos delictivos, que estuvieron en instituciones carcelarias, o inclusive están en instituciones carcelarias pagando por delitos que cometieron. Pero aún dentro de esa celda, aún dentro de esa institución, tuvieron la oportunidad de encontrar al Cristo de la gloria, encontrar al Redentor y Salvador, encontrar al Príncipe de paz, al Dios fuerte, al Dios inigualable, al Dios transformador, el Dios que hace todo posible para ti hoy, que te redime y te restaura. Y aún allí, esa gente dice, gracias Señor, porque en este lugar, donde tal vez lo que huele es a muerte, lo que se siente es el encierro, pero aquí siento libertad, porque donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Por eso, mi amado, la libertad del poder de Dios marcar y transformar tu corazón. El poder de Dios de transformar y darte la paz y tranquilidad inigualable en tu corazón. Es el poder comprender, amado pueblo del Señor, que hay un Dios que te conoce. Hay un Dios que está en medio de tu caminar. Y hoy es una oportunidad inigualable. Hoy es un Dios en el cual Dios quiere transformar tu vida. Hoy, amado pueblo del Señor, hay una voz que clama. Hay una voz que tal vez está en el silencio. Hay hijos que tal vez están en unos procesos duros, que tal vez la gente no entiende. Hay ancianitos, mi amado, que están en el mejor momento de su vida y sienten la soledad, sienten el rechazo, sienten la falta de amor, sienten que no son comprendidos, sienten que todo lo que hicieron por sus hijos hoy no reciben esa reciprocidad sobre ellos. Estamos viviendo una sociedad indiferente,
cuando estamos hablando del aborto como si fuera simplemente un objeto, como si fuera un ser que no tiene vida. Y es duro y difícil cuando vemos personas del ámbito político, social y económico, y doctores y personas que se expresan de que no valoran lo que es la vida del ser humano. Me acuerdo que en una ocasión, yo cuando bien jovencito, no es que sea tan mayor, pero me acuerdo que vi un video, una cámara, una escuela, y yo vi lo que era la práctica del aborto. Me enseñaron una clase, y aquello fue tan contundente a mi vida, de cómo ver a aquella hermosa criatura que estaba allí, aquel hermoso niño que estaba allí, y cómo estaba vivo y cómo lo iban desmembrando parte a parte. Qué difícil. ¿Cuánto no valoramos la creación cuando se están llevando en clínicas de aborto en diferentes partes de Puerto Rico? Gente que se reúnen allí porque no tienen una base, un fundamento, un cimiento en su corazón. Yo creo que Dios tenga misericordia. Tenga misericordia y cambie el corazón de estas personas. Mujeres que son llevadas a esos lugares, que están confundidas, que están desesperadas porque la sociedad va a decir. Y escuchaba el testimonio de una persona que decía ella que publicó lo que había sido su vida, que había quedado embarazada, se practicó un aborto. Y lo dijo con tantas bombas y platillos de que lo había hecho. Pero, ¿qué aconteció a esa persona? Años después quiso tener un hijo y lo que le dijo al médico, tu daño es irreversible, no puedes tener hijos. Dios nos da una oportunidad, mi amado. Por eso te estoy hablando, las cosas que el ser humano está haciendo que puede cambiar su vida cuando viene a Cristo. Hoy una buena oportunidad para que Cristo more en tu corazón, para que la presencia del Señor te restaure. Situaciones, mire mi amado, con el vecino. Guerras que llevan años por colindancia, por situaciones que si el vecino quema basura y el humo se mete para allá y soy asmático, mire que hay falta de consideración, que han ido a los tribunales y han buscado situaciones para resolver una situación inigualable. Inclusive se han ido hasta las manos, inclusive se han privado de la vida. Qué difícil es eso cuando podemos tener un Dios eterno que nos dirija, que nos capacite, que nos fortalezca y que transforme tu forma de pensar y la mía para vivir sanamente dentro del tiempo que estamos viviendo. El tiempo corre, pero Cristo está a las puertas. Ese mismo Dios inigualable que desde el principio creó de lo sencillo y simple, nos formó y que somos el día al hombre que nos creó, haciéndonos su imagen y semejanza, dándonos lo que somos hoy día. Pero Dios como el creador, le dice a Jeremías, yo como ese Dios creador, así como el alfarero hace esa vasija, la rompe y la arregla, y la vasija tiene que someterse a las manos del creador, que ellos puedan entender que así mismo son ellos en mi mano. Así somos usted y yo en las manos de Cristo. Somos ante Él, que lo que Él diga es lo que va a establecer. Pero si este pueblo, mire mi amado, si este pueblo analiza, si este pueblo cambia, si este pueblo hace introspección, si este pueblo reconoce que ha dado la espalda a Dios, cambia su forma de actuar y a pesar de que ya no pueda haber un edicto en contra, escuche, al Dios decirle a Jeremías que si estos pueblos se arrepintieran, si volvieran realmente a Dios, si dejaran su maldad en arrepentirse, de que cambiarían su carácter, que el anuncio de un juicio, escuche mi amado, quiere decir que le estaba dando una advertencia. Dios le está dando una advertencia a ellos. Si te arrepientes, no es que se arrepintió, es que te dio una advertencia. Hoy Dios nos da una advertencia para que recapitulemos, para que organicemos, para que podamos entender. No es un destino irreversible. Dios, para actuar conforme a su justicia y su misericordia, es el Dios de justicia, el Dios de amor. Lo que está diciendo, Dios decidió en ejecutar el juicio anunciado porque el pueblo cambió su conducta. Hoy podemos cambiar nuestra conducta, hoy podemos transformar. Dios no se equivocó.
Dios nunca ha perdido el control de las situaciones. Hay un pecado, viene una advertencia de juicio. Si hay un arrepentimiento humano y hay la suspensión del juicio, si hay una insistencia y persistencia en mantenerse en el mal, se va a ejecutar el juicio. Y de eso es lo que tenemos que librarnos, del juicio eterno que hay para aquellos que no creen y confiesan y entregan su vida a Cristo. Es una expresión de misericordia y que Dios es fiel en su carácter. No cambia en esencia, pero sí la relación con su trato. Aquel pueblo le dio la espalda, pero le dio una advertencia. Hoy el Señor nos da una advertencia y toca la puerta de tu corazón. No sé cuál será tu situación o circunstancia, no sé cuál será tu vivencia inigualable, pero hay un Dios de amor, hay un Dios de misericordia, hay un Dios que transforma, un Dios que redime, un Dios que cambia el panorama y hoy quiere restaurarte, quiere perdonarte, sanarte. Las dolencias de tu corazón, mi amado, a veces tenemos una herida en las raíces de amargura y los pensamientos perturbadores no duermen, una ansiedad, un desespero. Ve a fulano, ay, coraje, ay. Cuando vas a la cita médica es una desesperación, una crisis de nervios. Hoy Jesucristo tiene el poder y siempre lo ha tenido para restaurarte. Estamos a ley de 6 minutos, Michelle, ¿verdad? O menos. ¿Qué son 6 minutos, mi amado? De tantos hermosos minutos que tú has vivido y horas en la vida. Y años. Que dentro de estos 6 minutos tú tomes la mejor decisión de tu vida. Le diga, Michelle, yo quiero que el pastor ore por mí porque yo quiero aceptar a Cristo. Yo quiero que ore por mi hogar, por mi familia, por mi salud. Porque yo creo que Él tiene el poder, la autoridad de hacerlo, el Dios de los cielos y la tierra. Eso es tener fe, mi amado. Es confiar y creerle al Dios de los cielos y la tierra. De saber de que lo que estamos viviendo, mi amado, es efímero y pasajero. Pero lo que Él te dio es maravilloso. Tal vez alguien te lastimó y ya no volviste a la iglesia. Y vives molesto, incómodo. ¿Vas a seguir así? ¿O quieres sentirte mejor? Y tú lo sabes. Aquel joven se fue de la casa, gastó, pero cuando vino a la casa de su padre, lo recibió. Hoy el Rey de Reyes tiene las manos abiertas. Como aquel hombre que recibió al hijo pródigo, hoy te quiere recibir. Te quiere bendecir. Y quiere transformarte todo tu ser, toda tu vida. Y que puedas sentir paz. Mi amado, una de las cosas más importantes de nuestra vida es sentir paz. Usted es un sitio y a veces la gente todo descontrolado, usted con esa tranquilidad. No es que no sea humano, pero usted está seguro que el Dios que mora en usted lo cubrirá y lo cumplirá su propósito de Él en nuestras vidas. Por eso hoy es un momento extraordinario, mi amado. Un momento de hacer esa introspección, de hacer ese pequeño alto en nuestra vida, de meditar. No es por tu nombre, no es porque eres de tal familia, no es porque tu estado social o económico como es, no es que en donde trabajes, no es eso. Es que nuestra vida está limitada terrenalmente, pero cuando Cristo llega a nuestra vida, todo cambia. Es una transformación extraordinaria, es un poder inigualable. Es una forma maravillosa a través del poder del Espíritu Santo en tu vida hoy. Gracias, Michelle. Saludamos a Juan Acevedo, Dios te bendiga. Ruti Campo, Lilian Román, Ada Torres, Dios te bendiga. Rosa Torres, aleluya, Dios te bendiga. Iván Rodríguez Acevedo, Dios te bendiga. Teresa Quiñones, Reinaldo Hernández y José Torres, Pito, Dios te bendiga grandemente. Así que en esta hermosa tarde queremos orar. Quiero que te concertes conmigo
ahí donde tú estás. En tu casa, en el trabajo. Si está en algún lugar, no importa el lugar, creemos que el Dios de los cielos y de la tierra es inigualable. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te doy toda gloria y toda honra por este hermoso privilegio que me has dado, el compartir tu palabra, en la cual, Señor, hará conforme al designio que fue declarada, sanando, libertando, transformando y haciendo ese plan de salvación en este hermoso pueblo. Señor, tú di la palabra y conforme tú la digas, sea sobre este pueblo. No importa el nombre de la enfermedad, Jesucristo tiene el poder de hacerlo. Restaura los matrimonios, Padre amado. Sanar a nuestros jóvenes, mi Dios, nuestros ancianitos, mi Dios. Y que en esta tarde sea una tarde de mucha bendición, de mucha paz, de fortaleza, de unidad familiar, de la búsqueda y estar preparado, porque el Rey de Reyes está a las puertas. Te doy toda gloria y honra y nos ponemos en tus manos en el dulce y poderoso nombre de Jesús. Amén, amén. Así que, mi amado, recapitulando, mañana estamos en nuestro culto de jóvenes. Es para toda la iglesia. Si quiere estar con nosotros, será un momento inigualable. El domingo a las 10 de la mañana estaremos continuando hablando de estos temas. La iglesia sana física, mental y emocionalmente. Y esta semana hemos estado hablando de la iglesia llena del Espíritu Santo. Así que esperamos que esta tarde sea una tarde maravillosa para usted y su familia. Sea una tarde de gozo, de sanidad, de salvación. Sea una tarde transformadora. Que en esta tarde sientas el gozo y la tranquilidad a través del poder del amor de Cristo. Así que Dios le bendiga, mi amado. Que la paz de Cristo sea contigo hoy y siempre. Amén. Si así el Señor nos lo permite. Si no, nos veremos allá arriba con Él. Dios te bendiga. Que la paz del Señor sea contigo hoy y siempre. Amén. Estuviste escuchando el programa Manantiales en el Desierto con el pastor José Oscar Martínez Rivera. Nos veremos el próximo jueves desde la 1 de la tarde por Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.